abandonó a sus hijas por su amante, hasta que ella lo dejó en la ruina. Lo que más feliz me hace no es que Esteban haya perdido su dinero, su departamento ni a la mujer por la que abandonó a nuestra familia. Lo que me hace feliz es verlo enfrentarse, por fin, a la vida que él mismo eligió. Hace 3 años, estaba en nuestra cocina preparando su cena favorita, pollo a la parmesana. Lo había cocinado casi todos los viernes durante 22 años. Era una de esas pequeñas costumbres que se mantienen incluso cuando la vida se vuelve cansada y los hijos crecen. Esteban entró mientras yo removía la salsa. Se aflojó el nudo de la corbata y dejó las llaves sobre la mesa. Clara, tenemos que hablar. La cuchara de madera se me quedó quieta entre las manos. Pensé que algo había ocurrido con su madre. Quizás por fin le habían aprobado el ascenso que llevaba meses esperando. Incluso se me cruzó por la cabeza que podía estar enfermo. ¿Qué pasó?, pregunté. Esteban no respondió enseguida. Se quedó mirándome con una expresión extraña, como si estuviera ensayando una conversación que ya había repetido muchas veces en su cabeza. Me enamoré de otra persona. Al principio no entendí lo que había dicho. La salsa siguió hirviendo y una gota cayó sobre la encimera. ¿Quién? Esteban bajó la mirada. De Alma. Sentí que el aire de la cocina cambiaba. Alma era su asistente. Tenía 23 años y acababa de salir de la universidad. Esteban tenía 44. De pronto, todas las horas extra, los mensajes a deshoras y las reuniones de las que nunca hablaba empezaron a encajar. ¿Desde cuándo?, pregunté. No quiero que esto se convierta en un interrogatorio. Acabas de decirme que estás enamorado de una mujer que podría ser nuestra hija. Creo que tengo derecho a hacer algunas preguntas. Él suspiró, como si mi dolor fuera una molestia que le complicaba la noche. Luego dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Tú cambiaste después de tener a las niñas. Dejaste de cuidarte. Ya no eres la misma mujer de antes. Me quedé mirándolo con la cuchara en la mano. Yo le había dado 2 hijas y 22 años de mi vida. Lo había acompañado durante 3 cambios de trabajo, había estado a su lado cuando murió su padre y había respondido sus llamadas a las 3 de la madrugada cada vez que sus ataques de ansiedad le impedían respirar. Pero, según él, yo había perdido mi chispa. Esteban no estaba buscando una solución. Ya había tomado una decisión. Solo necesitaba que yo aceptara el papel de mujer abandonada sin hacer demasiado ruido. En menos de 6 semanas, se mudó al apartamento de Alma, en el centro de la ciudad. Era un edificio de cristal con piscina en la azotea y vista sobre toda la zona comercial. Después comenzaron las fotografías. Esteban aparecía en playas, restaurantes costosos y terrazas iluminadas. Se cambió el corte de cabello, se blanqueó los dientes y empezó a vestirse como si hubiera descubierto la juventud a los 44 años. Alma posaba en bikini a su lado. Él sonreía con una seguridad que nunca había tenido en nuestra casa. En una de las publicaciones escribió: Capítulo 2. Debajo añadió un emoji de amanecer. Emma y Mía vieron las fotografías casi de inmediato. Emma tenía 16 años y Mía, 13. Al principio no dijeron nada. Solo dejaron de responder sus mensajes. Esteban parecía no darse cuenta. O quizás sí se daba cuenta y prefería ignorarlo. Se perdió el cumpleaños número 16 de Emma. También faltó a la graduación de 8º grado de Mía. El golpe más duro llegó con el baile de padre e hija. Emma había esperado ese momento durante semanas. Se probó 3 vestidos y ensayó frente al espejo cómo caminaría hacia él cuando comenzara la música. Esteban nunca apareció. Esa noche, Emma lloró durante una semana entera cada vez que alguien mencionaba el baile. Yo me quedé sentada junto a su cama, escuchándola decir que ya no quería volver a confiar en él. Mientras mis hijas aprendían a vivir con su ausencia, Esteban seguía publicando fotografías desde la piscina de la azotea. Y yo todavía no sabía cómo levantarme de la cama al día siguiente. Durante los siguientes 18 meses viví en lo que solo puedo llamar modo supervivencia. Me levantaba porque Emma y Mía necesitaban desayunar.
Iba a trabajar porque había cuentas que pagar. Sonreía cuando ellas me miraban, aunque muchas noches terminaba llorando bajo la ducha para que no me escucharan. Perdí 15 kilos sin proponérmelo. La comida dejó de tener sabor y, algunos días, tenía que obligarme a terminar una tostada. Mi hermana Carolina prácticamente se mudó a mi casa. No me hacía preguntas cuando no quería hablar. Solo se aseguraba de que me levantara, me bañara y saliera de la habitación. No puedes desaparecer también tú, me dijo una mañana. Yo sabía que tenía razón, pero todavía no encontraba una razón para volver a ser la mujer que había sido. Alrededor del 6º mes, algo cambió. No fue tristeza. Tampoco fue una de esas rabias que terminan en lágrimas. Fue una ira seca, firme, casi útil. Me cansé de pensar en lo que Esteban había hecho. Me cansé de preguntarme que tenía alma que yo no tuviera. Sobre todo, me cansé de permitir que una decisión suya definiera el resto de mi vida. Entonces recordé el dinero que había estado ahorrando para nuestro viaje de aniversario a Grecia. $8,000. Durante años había guardado una parte de cada sueldo para celebrar nuestros 25 años de matrimonio. Grecia era el viaje que Esteban y yo siempre prometíamos hacer cuando las niñas fueran mayores. Esa promesa ya no existía. Así que tomé el dinero y me inscribí en un curso de bienes raíces. La primera noche estudié después de que Emma y Mía se acostaron. La segunda también. Luego se volvió una rutina. Estudiaba hasta que me ardían los ojos. Repasaba contratos, leyes, porcentajes y documentos mientras la casa permanecía en silencio. No tenía experiencia en ese mundo, pero descubrí algo que no esperaba. Era buena. Muy buena. Entendía rápidamente las necesidades de las personas. Sabía escuchar. Podía notar cuando alguien estaba inseguro y cuando solo necesitaba que le explicaran las cosas con paciencia. Aprobé el examen en el primer intento. El día que recibí mi licencia, Carolina me abrazó en la sala y Emma tomó una fotografía. Mía preparó una pequeña torta con una vela, aunque no había ningún cumpleaños. Esto merece celebrarse, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin tener que fingir. También empecé a correr. Había dejado de hacerlo cuando nacieron mis hijas porque siempre había algo más urgente: preparar almuerzos, llevarlas al colegio, hacer compras, atender la casa o acompañar a Esteban con alguno de sus problemas. Ahora decidí que mi tiempo también importaba. Comencé con 20 minutos. Después corrí 3 kilómetros. Finalmente, convertí el ejercicio en una costumbre diaria, 5 millas antes del amanecer. Al principio me dolían las piernas y me faltaba el aire. Luego empecé a disfrutar el silencio de las calles vacías, el frío en la cara y la sensación de llegar a casa sabiendo que había hecho algo por mí. En total perdí 40 kilos. No lo hice por Esteban. Quiero dejarlo claro porque durante mucho tiempo todos asumieron que mi transformación era una respuesta a su abandono. No lo era. Lo hice por mí. Por la mujer que había dejado de reconocer en el espejo. Por la persona que existía antes de convertirse en esposa, madre y cuidadora de todos los demás. Cuando Esteban volvió a verme meses después, apenas me reconoció. Fue en una reunión escolar. Me miró de arriba a abajo y sonrió con incomodidad. «Te ves diferente». «Me siento diferente», respondí. No añadió nada. Quizás esperaba que yo siguiera intentando impresionarlo. Quizás no sabía qué decirle a una mujer que ya no necesitaba su aprobación. Para entonces, mi vida empezaba a recuperar una forma propia. Tenía trabajo, objetivos y 2 hijas que, aunque seguían heridas, ya no esperaban que su padre las salvara de nada. Lo único que todavía no imaginaba era que, justo cuando yo estaba aprendiendo a estar bien sola, alguien iba a acercarse a mi vida de una manera completamente inesperada. El pasado septiembre estaba en el partido de fútbol de Emma. Me había acostumbrado a estar presente en cada cosa importante, aunque Esteban ya no preguntara por ninguna. Me encontraba junto al campo, con un café entre las manos, cuando un hombre se acercó. «¿Tú eres la madre de Emma?» Me giré. Era alto, llevaba una chaqueta deportiva y tenía una expresión tranquila. «Sí».
Mi hijo juega en el mismo equipo. Soy Gabriel. Nos estrechamos la mano. Su sonrisa era amable, pero había algo en sus ojos que me hizo pensar que también conocía la pérdida. Durante el descanso, hablamos de los niños, del colegio y de lo difícil que era coordinar horarios. No intentó impresionarme ni hacer preguntas incómodas sobre mi matrimonio. Cuando terminó el partido, se quedó a mi lado mientras los jugadores recogían sus cosas. ¿Te gustaría tomar un café algún día?, preguntó. Le dije que sí antes de pensarlo demasiado. Después me quedé preocupada. Hacía años que no aceptaba una invitación. No sabía si estaba lista, si mis hijas lo entenderían o si yo todavía sabía cómo empezar algo nuevo. Carolina me escuchó en silencio y luego dijo: No tienes que casarte con él por aceptar un café. Tenía razón. Ese primer café duró casi 2 horas. Gabriel había perdido a su esposa por cáncer 4 años antes. No habló de ella para darme lástima ni comparó nuestras historias. Simplemente me contó cómo había aprendido a criar solo a su hijo y a continuar con una ausencia que nunca desaparecía del todo. Con él no sentí que tuviera que fingir. Llevamos 8 meses juntos. Gabriel nunca me ha pedido que sea otra persona. Me dice que soy hermosa cuando llevo pantalones deportivos, el cabello recogido y la cara sin maquillaje. Pero lo más importante es que sus palabras coinciden con sus actos. Está presente. Está presente para mí y también para Emma y Mía. El mes pasado ayudó a Mía con su proyecto de ciencias. Pasó casi toda la tarde construyendo una maqueta con ella. Cuando algo se rompió, no se molestó. Cuando Mía cambió de idea por tercera vez, volvió a empezar. No sabía que los volcanes podían ser tan complicados, dijo al final, cubierto de pegamento. Mía se rió. ¿Ves por qué no seguiste mis instrucciones? Gabriel fingió indignarse y ella terminó abrazándolo. Yo los observaba desde la cocina. No porque necesitara que alguien reemplazara a Esteban, sino porque entendí la diferencia entre un hombre que aparece cuando le conviene y uno que se queda cuando nadie está mirando. Poco a poco, mi vida dejó de girar alrededor de la ausencia de Esteban. Ya no esperaba que llamara. Ya no revisaba sus fotografías. Ya no me preguntaba si Alma era más joven, más delgada o más emocionante que yo. Había días tranquilos. Y entonces, hace 2 semanas, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. No reconocí el número. Pensé que podía ser una emergencia relacionada con las niñas. Contesté de inmediato. Hola. Al otro lado escuché una respiración entrecortada. Después reconocí la voz. Clara. Era Esteban. Hacía 3 años que no me llamaba directamente. Habíamos hablado únicamente a través de mensajes relacionados con las niñas, y aún así, cada conversación había terminado en discusiones o silencios incómodos. Pero esa noche no sonaba enojado. Sonaba perdido. ¿Qué quieres?, pregunté. Esteban intentó responder, pero comenzó a llorar. No lo había escuchado llorar desde la muerte de su padre. Ni siquiera cuando terminó nuestro matrimonio. En aquella ocasión había hablado de libertad, de nuevas oportunidades y de que ambos merecíamos ser felices. Ahora lloraba como un niño. Me senté en la encimera de la cocina y esperé a que pudiera hablar. Alma se fue, dijo finalmente. Se llevó todo. Yo no respondí. ¿Qué significa que se llevó todo? Los ahorros. $47,000. Desaparecieron. Entonces me contó que Alma había estado retirando pequeñas cantidades durante meses. También había conseguido sus contraseñas y movido dinero de las cuentas compartidas sin que él lo notara. No había sido una decisión impulsiva. Lo había planeado con paciencia. Pero lo peor, según Esteban, era que tampoco había estado sola. La verdad salió a la luz por un error. La mejor amiga de Alma le envió a Esteban una captura de pantalla que, supuestamente, estaba destinada a otra persona. Era una fotografía de Alma junto a Tomás, un entrenador personal de 26 años que trabajaba en el gimnasio al que Esteban iba casi todos los días. En la imagen estaban en la cama.
en la cama del apartamento que Esteban pagaba. ¿Cuándo fue tomada? Pregunté. No lo sé. ¿Y ella dónde está ahora? No lo sé, Clara. No contesta. Se llevó algunas cosas y dejó otras. Su voz se quebró de nuevo. Yo confiaba en ella. Cerré los ojos. Por un instante recordé aquella noche en la cocina. Recordé cómo Esteban había dicho que yo era el problema. Que me había descuidado. Que necesitaba una vida con más emoción. Ahora me preguntaba qué debía hacer. No sé cómo arreglar esto, dijo. No tengo dónde ir. No sentí compasión. Tampoco satisfacción inmediata. Solo una calma extraña, como si por fin estuviera escuchando la consecuencia exacta de cada decisión que había tomado. ¿Qué quieres de mí? Esteban tardó unos segundos en responder. ¿Podría quedarme en la habitación de invitados de la casa? Solo unas semanas. Hasta que resuelva lo del dinero y encuentre un lugar. Miré alrededor de mi cocina. La casa que él había dejado seguía siendo la misma, pero ya no le pertenecía emocionalmente. Había cambiado las cerraduras, reorganizado los muebles y convertido la habitación de invitados en una oficina. Allí no quedaba espacio para Esteban. Sin embargo, cuando me imaginé abriendo la puerta y viéndolo entrar con una maleta, ocurrió algo inesperado. Me reí. No fue una risa elegante ni controlada. Me salió de golpe, fuerte, tan fuerte que tuve que dejar el teléfono sobre la encimera. Esteban se quedó en silencio. Cuando volví a tomarlo, todavía seguía en la línea. ¿Te parece gracioso? Preguntó. No. Bueno, sí. Y Clara, estoy hablando en serio. Yo también. Su respiración volvió a entrecortarse. Solo necesito unas semanas. Yo también necesité ayuda cuando te fuiste. Necesité dinero, estabilidad y alguien que me explicara cómo iba a criar a nuestras hijas mientras tú jugabas a tener 20 años. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. No sé qué se supone que debo hacer ahora. Esta vez no me reí. Sentí que algo dentro de mí se cerraba definitivamente. Resolverlo, le dije. Igual que tuve que resolverlo yo. Clara. No vuelvas a llamarme para pedirme lo que tú decidiste quitarme. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé un rato con el teléfono en la mano. Esperaba sentir culpa, pero no apareció. Lo único que sentí fue alivio. A la mañana siguiente les conté a Emma y Mía que su padre había llamado. No les di detalles innecesarios, pero tampoco les mentí. Emma apretó los labios. ¿Y quería volver a casa? Quería quedarse unas semanas. Mía negó con la cabeza. Esa dejó de ser su casa hace mucho. No supe qué responder. Solo las abracé a las dos. Al día siguiente, Mía encontró algo mientras navegaba por internet. Estaba buscando muebles usados para su habitación cuando apareció un anuncio inmobiliario. Mamá, creo que encontré el apartamento de papá. Me mostró la pantalla. Esteban había pasado de un edificio de cristal con piscina en la azotea a un apartamento de 37 metros cuadrados, en una planta baja, sin estacionamiento y junto a una lavandería. Emma leyó la descripción y levantó una ceja. Por lo menos podrá lavar su ropa cerca. Mía soltó una carcajada. Yo también sonreí, pero no por el apartamento. Sonreí porque, por primera vez, su vida ya no tenía poder sobre la mía. La fotografía del anuncio desapareció de la pantalla, pero la imagen permaneció en mi cabeza durante unos minutos. No porque me alegrara verlo reducido a un espacio tan pequeño. La verdad era que Esteban podía vivir donde quisiera. Lo que me hacía sonreír era recordar que, durante 3 años, él había actuado como si nuestra familia fuera una etapa superada. Como si nosotros fuéramos el pasado y Alma representara su verdadero comienzo. Ahora el hombre que había anunciado su capítulo 2 no tenía piscina, ahorros ni compañera. Pero yo ya no estaba esperando que su vida se arruinara para poder avanzar. Mi vida había comenzado a reconstruirse mucho antes.
Gabriel y yo acabábamos de reservar un crucero por el Mediterráneo para el próximo verano. Serían 2 semanas entre Italia, Grecia y Croacia. Grecia me provocaba una sensación extraña. Durante años había sido el viaje que Esteban y yo prometíamos hacer para celebrar nuestro aniversario. Ahora iba a conocerla con alguien que no me veía como una mujer agotada a la que había que reemplazar. Gabriel me dijo la semana pasada que quería pedirme matrimonio en algún lugar de la costa italiana. No lo dijo como una sorpresa preparada a mis espaldas. No organizó una escena ni compró un anillo esperando que yo reaccionara de una manera específica. Me lo contó con anticipación. Quiero que estés preparada, me dijo. Quiero que estés segura de que esto es lo que deseas. Lo miré durante varios segundos. En el pasado, Esteban había tomado decisiones enormes por los dos y luego había esperado que yo soportara las consecuencias. Gabriel hacía lo contrario, me incluía incluso en la sorpresa. ¿Y si digo que no? Pregunté, intentando sonreír. Entonces seguiremos viajando, comiendo demasiado y discutiendo sobre quién eligió el peor hotel. Me reí. Ese era el tipo de amor que no necesitaba convencerme de nada. Emma y Mia conocieron sus intenciones durante la cena. Emma le preguntó si estaba seguro de querer entrar oficialmente en nuestra familia. Gabriel la miró con seriedad. No estoy entrando para ocupar el lugar de nadie. Estoy aquí porque las quiero y porque quiero cuidar lo que estamos construyendo juntos. Mia fingió limpiarse una lágrima. Eso fue demasiado bonito. Lo sé. Practiqué en el auto. Las tres nos reímos. No sé si Esteban se enteró del viaje. Quizás alguien le contó. Quizás vio alguna fotografía o leyó algo en las redes sociales. Durante mucho tiempo me preocupó lo que él pensara de mí. Si creía que había cambiado demasiado. Si me encontraba atractiva. Si lamentaba haberse ido. Ya no. Si algún día publico las fotografías del compromiso, no será para castigarlo. No será para demostrarle que sobreviví ni para competir con la vida que intentó construir. Las publicaré porque estaré feliz. Porque tendré a mis hijas a mi lado, a un hombre que eligió quedarse y una vida que ya no depende de quien decidió abandonarla. Aunque, si Esteban llega a verlas, no voy a fingir que me molestará. Después de todo, él fue quien llamó a su nueva vida capítulo 2. Yo solo tardé un poco más en escribir el mío. Hoy, cuando pienso en aquella noche del pollo a la parmesana, ya no recuerdo la humillación ni la cuchara temblando entre mis manos. Recuerdo que fue el momento en que Esteban cerró una puerta creyendo que me estaba dejando atrás, sin entender que yo también podía elegir no volver a abrirla. Ahora tengo a mis hijas, tengo a Gabriel y, sobre todo, me tengo a mí misma. Y si algún día veo las fotografías de mi exmarido viviendo entre cajas, cuentas vacías y arrepentimientos, no sentiré que gané porque él perdió, sonreiré porque, mientras él intenta sobrevivir a la vida que eligió, yo por fin estoy disfrutando la que elegí para mí.